Ese niño no puede estudiar aquí. Es especial, dijo la coordinadora al micrófono. Cuando el presentador le preguntó si Alejandro se arrepentía de haber arruinado la vida de la coordinadora, él guardó silencio. 5 segundos eternos. Las cámaras se cerraron en su rostro. El sudor le corría por la frente, porque todos querían una respuesta simple, pero no había nada simple en esa historia. El estudio olía a maquillaje y café frío. Las luces LED quemaban los ojos de Alejandro. Él apretaba la foto de Leo entre sus dedos, arrugando los bordes. En la esquina del escenario, la productora hacía gestos desesperados para que llorara. El móvil en su bolsillo vibraba sin parar. Más amenazas, más odio, más gente que no conocía la historia completa, pero que ya había elegido un bando. Pero Alejandro no estaba en ese programa para defenderse. Estaba intentando arreglar lo que había roto sin querer. El video que publicó no era para viralizarse. Era para ser una prueba en un simple proceso legal. Ahora, 7 millones de personas lo habían visto. Y su hijo de 7 años, que solo quería ir a la escuela, se había convertido en el símbolo nacional de una guerra que él nunca pidió luchar. En el público 3 personas observaban con intereses opuestos. Lucía Mendoza, la maestra que lo animó a grabar, retorcía sus manos en el regazo, sabiendo que sería despedida de la escuela a la mañana siguiente. La doctora Isabel Reyes, la coordinadora del video, miraba desde la habitación de un hotel, recibiendo la 20ª amenaza de muerte del día. Y Javier Castillo, el padre rico que votó para expulsar a Leo, miraba a su propio sobrino autista a su lado, tragándose la vergüenza. Pero esta historia no comenzó allí, bajo los reflectores y el juicio nacional. Comenzó 9 meses antes, cuando Alejandro perdió a su esposa en un accidente y descubrió que no conocía a su propio hijo, y se dio cuenta de que el mundo no tenía espacio para niños como Leo. 7 escuelas habían rechazado su matrícula, siempre con excusas educadas, siempre con el mismo mensaje: tu hijo no encaja aquí. Para entender cómo un padre común destruyó una carrera, dividió una ciudad y transformó el dolor personal en un movimiento nacional, necesitas conocer 3 historias. La historia del luto que Alejandro cargaba solo, la historia de la reunión donde todo explotó frente a 47 testigos, y la historia de las 6 horas que lo cambiaron todo. Todo comenzó en una mañana fría de febrero, cuando Alejandro se despertó y encontró a Leo dibujando el rostro de su madre muerta en la pared de la habitación. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Cada semana, historias que emocionan y transforman vidas reales. No te quedes fuera de esta comunidad. Necesitas estar aquí con nosotros. 9 meses antes, Alejandro Torres se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, siempre a la misma hora, incluso los fines de semana. El despertador ya ni siquiera necesitaba sonar. El cuerpo ya sabía que el día comenzaba con café negro, 2 tostadas y la lonchera de Paw Patrol que Leo insistía en usar, incluso con 7 años. El departamento de 2 habitaciones en el barrio de Las Flores era pequeño, pero organizado. Cada cosa en su lugar, cada rutina cumplida rigurosamente. Alejandro, 42 años, arquitecto de formación, tenía canas que no coincidían con su edad. Aparecieron todas de golpe en los 4 meses desde el accidente. No se afeitaba todos los días. Las camisas vivían arrugadas. Ojeras profundas marcaban un rostro que había olvidado cómo sonreír. En el vecindario, todos lo conocían como el viudo dedicado, el hombre que criaba solo a su hijo especial. Pero dedicación era una palabra demasiado amable para lo que Alejandro sentía. Era terquedad, determinación bruta.
No sabía pedir ayuda, incluso cuando las cuentas se atrasaban, incluso cuando Leo se despertaba gritando de madrugada y él no entendía por qué. Alejandro siempre había resuelto los problemas solo, construía edificios, calculaba estructuras, lidiaba con números que obedecían. Pero un hijo no es un edificio, y el luto no es un proyecto. Clara, su esposa, había muerto en un atropello estúpido, cruzando la calle cerca de casa. El conductor huyó. Nunca fue encontrado. Ella era quien se encargaba de todo lo relacionado con Leo. Las terapias, los médicos, la escuela especial, las crisis sensoriales. Alejandro trabajaba demasiado. Siempre tenía una obra, un cliente, una reunión. Llegaba tarde. Besaba a su hijo dormido. Le preguntaba a Clara cómo había sido el día. Ella respondía que todo estaba bien. Siempre lo estaba. Hasta el día en que ya no estuvo allí, y Alejandro descubrió que no conocía las rutinas de su propio hijo. No sabía que Leo no comía nada verde. No sabía que necesitaba la luz del pasillo encendida para dormir. No sabía cuántas consultas por semana tenía. La culpa lo carcomía por dentro, un tumor silencioso que ningún médico podía extirpar. El sueño de Alejandro era simple. Quería que Leo tuviera una vida normal. Escuela regular, amigos en la calle, fiesta de cumpleaños con pastel y globos. La mochila nueva de Paw Patrol estaba colgada en la puerta de la habitación de Leo hacía 3 meses. Comprada con esperanza, guardada con frustración. 7 escuelas privadas habían rechazado la matrícula, siempre educadamente, siempre con la misma excusa. No tenemos la estructura adecuada. Alejandro entendía el código. No querían un niño que molestara a los demás. No querían comprometer los índices de aprobación. No querían el trabajo extra. Miraba esa mochila todos los días y sentía el pecho apretarse. Era solo una mochila, pero representaba todo lo que Leo no tenía. Una tarde de sábado, Alejandro llevó a su hijo al parque. A Leo le encantaban los columpios, pero solo uno específico, el rojo de la esquina izquierda. Si otro estaba ocupado, entraba en crisis. Ese día, un niño se columpiaba exactamente en ese. Leo comenzó a gritar, a jalarse el cabello. Alejandro intentaba calmarlo, pero no sabía cómo. Las otras madres miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Sintió la vergüenza quemarle el rostro. Fue cuando una mujer se acercó. 30 y pocos años, cabello recogido en un moño, sonrisa gentil. Se agachó a la altura de Leo y comenzó a hacer movimientos lentos con las manos, mostrando una tarjeta plastificada con dibujos. Leo dejó de gritar. Miró los dibujos. Señaló uno. La mujer asintió con la cabeza y llevó al niño hasta otro columpio, mostrándole que ese también era divertido. Leo aceptó. Alejandro se quedó parado, con la boca abierta. La mujer volvió hacia él. Extendió la mano. Lucía Mendoza, maestra. Alejandro estrechó su mano, aún procesando lo que acababa de suceder. ¿Conoce el sistema PEX?, preguntó ella. Alejandro negó con la cabeza. No sabía ni pronunciarlo. Es un método de comunicación alternativa. Ayuda mucho. Ella sonrió. ¿Dónde está matriculado su hijo? Alejandro suspiró. En ningún lado. 7º rechazo este mes. Lucía frunció el ceño. ¿7º? Eso es ilegal. Legal y real son cosas diferentes, respondió Alejandro amargado. Trabajo en el Instituto San Martín. Hablaré con la directora. Alejandro negó con la cabeza. Ya lo intenté allí. Dijeron que no tienen estructura. Lucía se cruzó de brazos. No tienen voluntad. La estructura se construye. La buena voluntad, no. ¿Por qué quiere ayudar?, preguntó Alejandro desconfiado. Estaba cansado de promesas vacías. Porque sé cómo es, respondió ella. Mi hermana es autista. Pasó por lo mismo hace 20 años. Nada ha cambiado. Es hora de que cambie. Alejandro dudó. No quería tener esperanza de nuevo.
La esperanza dolía cuando moría, pero miró a Leo en el columpio sonriendo por primera vez en el día. «Está bien, un intento más». Lucía anotó el número de Alejandro en un pedazo de papel. «Confía en mí. Conseguiré esa vacante». Le apretó el hombro antes de irse. «Su hijo merece estar en la escuela y usted merece no cargar con esto solo». Alejandro guardó el papel en el bolsillo. No creía mucho, pero quería creer. Una semana después, Lucía llamó. Lo había conseguido. La directora Carmen Soto había aceptado matricular a Leo en carácter experimental. Alejandro apenas podía hablar por teléfono. Agradeció 5 veces. Programó la reunión de matrícula para el lunes siguiente. El Instituto San Martín estaba en el barrio noble de la ciudad. 30 años de tradición, decía la placa dorada en la entrada. La fachada era imponente, con jardines que parecían salidos de una revista. Niños con uniformes impecables entraban en autos del año. Alejandro estacionó su sedán viejo al lado de una camioneta que costaba 3 veces su salario anual. Se sintió pequeño, pero apretó la mano de Leo y entró. El olor a cera en el piso de madera era fuerte. Trofeos de olimpiadas científicas brillaban en vitrinas. Cuadros de graduados cubrían las paredes, rostros sonrientes de décadas de alumnos exitosos. La mensualidad era de 1.800. Alejandro tendría que hacer horas extras. Tal vez vender el auto, pero no importaba. Leo tendría esa oportunidad. La oficina de la directora tenía muebles de caoba, diplomas enmarcados, olor a café gourmet. Carmen Soto, 50 años, cabello corto y elegante, recibió a Alejandro con un firme apretón de manos. «Señor Torres, bienvenido. Lucía me ha hablado mucho de Leo». Ella sonrió, pero había cautela en su mirada. «Quiero dejar claro que lo aceptamos en carácter experimental. Veremos cómo se adapta». Alejandro escuchó el mensaje entre líneas. Adaptarse significaba no causar problemas. «Entiendo», respondió. «Leo es un niño increíble. Solo necesita paciencia». «Todos la necesitamos», asintió Carmen. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Mientras Alejandro firmaba el contrato, una mujer entró en la oficina. 40 y tantos años, gafas, postura erguida. Doctora Isabel Reyes, coordinadora pedagógica, se presentó sin ofrecer la mano. Miró a Alejandro de arriba abajo, luego a Leo, que giraba en su lugar estimulándose con el movimiento. La doctora Reyes frunció los labios. «Espero que usted entienda nuestra responsabilidad con todos los niños. No solo con uno». Alejandro sintió la frialdad en la voz. «Entiendo, y espero que ustedes entiendan que Leo también es un niño. Como todos». La doctora Reyes sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Claro, necesitaremos informes actualizados, reportes terapéuticos mensuales y seguimiento constante. Cualquier incidencia será comunicada de inmediato». Alejandro firmó el contrato con mano temblorosa. Sabía que la doctora Reyes quería que desistiera antes de empezar. Lucía, que esperaba en el pasillo, llevó a Alejandro a un lado. «Cuidado con Isabel. Va a crear problemas. Siempre lo hace». «¿Por qué?» «No le gusta nada que se salga del estándar y Leo se sale». Alejandro tragó saliva. Pero no iba a desistir. No de nuevo. El primer día de clases fue un lunes soleado. Alejandro arregló a Leo con cuidado, le puso el uniforme nuevo, ajustó la mochila de Paw Patrol en la espalda de su hijo. En el auto, Leo estaba ansioso, golpeando sus manos en las piernas. Alejandro sostuvo su pequeña mano. «Todo saldrá bien, te lo prometo». En la puerta de la escuela, Lucía esperaba. Tomó a Leo de la mano y lo llevó al salón. Alejandro se quedó parado, viendo a su hijo desaparecer por el pasillo. Leo se volteó en la puerta e hizo un gesto de despedida. Pequeño, tímido, pero era un gesto. Alejandro sintió las lágrimas arder. Volvió al auto y se sentó en el asiento, incapaz de conducir. Sacó el móvil y tomó una foto de la escuela. La envió al grupo de la familia.
Lo logramos, Clara. Está en la escuela. Fue el primer día de esperanza en 9 meses. El último día de paz que Alejandro tendría por mucho tiempo. Porque fue precisamente esa esperanza la que lo llevaría, 3 semanas después, a tomar la decisión más peligrosa de su vida: grabar esa reunión. 3 semanas después, el correo electrónico llegó un jueves por la noche. Asunto: reunión urgente de padres, asistencia obligatoria. Alejandro lo leyó 3 veces, tratando de entender qué estaba pasando. A Leo le había ido bien en la escuela. Ninguna crisis grave. Lucía enviaba mensajes positivos casi todos los días. ¿Por qué una reunión urgente? Llamó a Lucía. Ella tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era extraña. Alejandro, no sé exactamente qué van a decir mañana, pero prepárese. ¿Para qué? La doctora Reyes está articulando algo. Escuché conversaciones en los pasillos. ¿Qué tipo de conversaciones? Sobre el rendimiento del grupo, comparaciones con otros grupos, estadísticas. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. Van a culpar a Leo. No lo sé. Pero lleve a alguien con usted. No vaya solo. Alejandro no tenía a nadie. La familia vivía lejos. Los amigos se alejaron después de que Clara murió. Él siempre había sido un lobo solitario. ¿Estaré bien? Pero no estaba bien. Pasó la noche en vela, dando vueltas a las posibilidades en su cabeza. Intentó calmarse. Tal vez era solo una reunión de rutina. Tal vez Lucía estaba exagerando. El viernes, a las 7 de la tarde, Alejandro entró en el auditorio del Instituto San Martín. 47 padres ya estaban sentados. El aire acondicionado enfriaba el ambiente. Un proyector mostraba el escudo de la escuela en la pared. Las sillas tapizadas crujieron cuando se sentó en la última fila. Algunos padres lo reconocieron, voltearon la cara. Alejandro apretó la carpeta contra su pecho. La doctora Isabel Reyes subió al escenario. Micrófono de solapa, postura impecable, un puntero en la mano. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Ella sonrió. Convoqué esta reunión para discutir desafíos pedagógicos que han surgido este semestre. Alejandro sintió todos sus músculos tensarse. La doctora Reyes hizo clic. Un gráfico apareció en la pantalla. Como pueden ver, el grupo de segundo año B tuvo una caída en el rendimiento en matemáticas y lenguaje. Comparado con los otros grupos, está 8% por debajo del promedio. Murmullos en el auditorio. Hemos identificado algunos factores. Otro clic. Apareció una lista. Alejandro leyó. Dispersión en clase. Tiempo extra para actividades adaptadas. Interrupciones frecuentes. Recursos desviados a necesidades individuales. La doctora Reyes no mencionó nombres. No era necesario. Todos sabían de quién hablaba. Alejandro sintió que la sangre le hervía, manos heladas, el corazón latiendo en sus oídos. Miró a su alrededor. Algunos padres asentían con la cabeza. Una madre de cabello rubio le susurró a otra: menos mal que alguien tuvo el valor de hablar. No planeaba grabar, pero recordó el consejo de Lucía: tener pruebas, en caso de que necesitara un abogado después. Alejandro sacó el móvil, lo puso en modo silencioso, presionó grabar. Escondió el dispositivo entre los papeles de la carpeta, la cámara apuntando al escenario. La doctora Reyes continuó. Entendemos la importancia de la inclusión, pero necesitamos ser realistas. Pausa dramática. Algunos niños tienen necesidades que exceden nuestra capacidad estructural. ¿Qué niños?, preguntó Alejandro en voz alta. La voz salió más firme de lo que esperaba. La doctora Reyes lo miró. Señor Torres, no estoy siendo personal. Está siendo exactamente personal. Alejandro se levantó. Diga el nombre de mi hijo si va a hablar de él. Otros padres comenzaron a quejarse. Déjela terminar. Siéntese, señor. Queremos escuchar.
La doctora Reyes respiró hondo, como si estuviera lidiando con un niño malcriado. Señor Torres, por favor, solo estoy presentando datos objetivos, datos que excluyen a un niño de 7 años, datos que protegen a 23 niños. Alejandro se quedó de pie, paralizado. La doctora Reyes aprovechó el silencio y continuó. Como decía, los niños con necesidades especiales necesitan ambientes especializados, escuelas preparadas para ellos, profesionales capacitados. Miró directamente a Alejandro. Nuestro cuerpo docente no recibió formación específica en educación especial. Entonces capacítenlos, disparó Alejandro. No es tan simple. La doctora Reyes hizo clic nuevamente. Un video comenzó a reproducirse. Alejandro se congeló. Era Leo, en el salón de clases, en crisis sensorial, gritando, jalándose el cabello. La maestra auxiliar tratando de calmarlo. Los otros niños asustados. Alejandro no había autorizado eso. Nadie había autorizado eso. No pueden mostrar eso, dijo con voz temblorosa. Es solo material pedagógico, respondió la doctora Reyes, apagando el video. Para ilustrar los desafíos que mencioné, Lucía estaba sentada en la tercera fila. Se levantó. Dra Reyes, eso es invasión de la privacidad. Es ilegal mostrar imágenes de alumnos sin la autorización de sus tutores. La doctora Reyes se volvió hacia ella con mirada dura. Maestra Lucía, usted está dispensada de esta reunión. Por favor, retírese. Lucía palideció. Pero ahora, Lucía miró a Alejandro, impotente. Él hizo una señal discreta con la cabeza. Puedes irte. Ella salió del auditorio con la cabeza gacha. Alejandro se dio cuenta. Lucía iba a perder su trabajo por su culpa, por haber defendido a Leo. La culpa era otra piedra en el estómago. La directora Carmen subió al escenario, intentando calmar los ánimos. Señores, mantengamos la civilidad. Nadie está siendo expulsado. Solo estamos sugiriendo lo que es mejor para todos los niños involucrados. Alejandro entendió el código. Querían que sacara a Leo voluntariamente, sin manchar el nombre de la escuela, sin juicio, sin escándalo. Mejor para todos menos para uno, dijo Alejandro. Un padre en la segunda fila se levantó. Traje caro, corbata de seda. Javier Castillo, empresario, uno de los mayores donantes de la escuela. Con todo respeto, señor Torres, mi hija está en ese grupo. Y yo pago mucho por una educación de calidad. Si el grupo tiene un rendimiento inferior, algo hay que hacer. Otros padres asintieron. Es verdad, nuestros hijos no pueden ser perjudicados. Entendemos su situación, pero Alejandro miró a su alrededor. Estaba solo, 47 contra 1. La doctora Reyes aprovechó el momento. Volvió al micrófono con voz calmada, casi compasiva. Señor Torres, entienda, no estamos diciendo que su hijo no merezca educación. Estamos diciendo que merece la educación correcta, en lugares preparados para él. Lugares preparados, repitió Alejandro, amargado. ¿Saben lo que eso significa? Significa que nunca tendrá amigos, nunca estará en una fiesta de cumpleaños, nunca será normal. Lo normal es relativo, dijo la doctora Reyes. Para usted, que nunca tuvo un hijo diferente. La doctora Reyes vaciló. Algo cruzó su rostro, dolor, tal vez. Pero pasó rápido. Sí lo tuve, y por eso sé de lo que estoy hablando. Alejandro no esperaba eso. Se quedó sin respuesta. La doctora Reyes continuó. Mi hijo tiene TDAH. Pasó por la escuela regular. Sufrió bullying. Desarrolló depresión. A los 12 años intentó suicidarse. Su voz tembló. Y nunca más perdoné a la escuela que prometió inclusión y entregó abandono. El auditorio quedó en silencio. Por eso, la doctora Reyes respiró hondo. Prefiero ser honesta. Prefiero decir que no tenemos estructura que prometer algo que lastimará al niño. Alejandro sintió que el suelo desaparecía. Ella no estaba siendo cruel.
Estaba siendo protectora, de la manera equivocada, de la manera que dolía. Pero estaba tratando de proteger a Leo. Mi hijo no es su hijo, dijo Alejandro con voz baja. Leo está feliz aquí. Por primera vez desde que su madre murió, está feliz. Pero los otros niños no lo están, intervino Javier. Los otros niños pueden aprender a convivir con las diferencias, rebatió Alejandro. O pueden ver sus derechos perjudicados, gritó una madre desde el fondo. La reunión se convirtió en un debate. Voces superpuestas, acusaciones, defensas. La doctora Reyes intentó retomar el control, pero lo había perdido. La directora Carmen pidió silencio. Nadie escuchaba. Fue entonces cuando Alejandro tomó la decisión que lo cambiaría todo. Levantó el móvil. Están siendo grabados. Silencio instantáneo. Mortal. Todos se voltearon hacia Alejandro. La doctora Reyes palideció. ¿Qué? Cada palabra que han dicho está aquí. Alejandro mostró el móvil, la luz roja de grabación parpadeando, incluyendo el video no autorizado de mi hijo. La doctora Reyes bajó del escenario, furiosa. Eso es ilegal. Grabar sin consentimiento es un delito. La discriminación también lo es, disparó Alejandro. Y tengo pruebas. Javier se levantó. No vas a hacer nada con eso. Lo vas a borrar ahora. No lo haré. La directora Carmen levantó las manos. Señor Torres, hablemos con calma. No es necesario llegar a este punto. Llegó cuando mostraron un video de mi hijo sin autorización. 2 guardias de seguridad se acercaron. La doctora Reyes dio la orden. Quítenle el móvil. Alejandro no pensó. Corrió. Salió del auditorio a toda prisa con los guardias detrás. Cruzó el pasillo. Empujó la puerta de salida. Lucía estaba en el estacionamiento, apoyada en su auto. Cuando vio a Alejandro, corrió hacia él. ¿Qué pasó? Grabé todo. Alejandro mostró el móvil. Las manos le temblaban. Dijo eso, delante de todos, que Leo no puede estudiar aquí porque es especial. Lucía miró hacia la puerta. Los guardias venían. Públicalo. Ahora. ¿Qué? Si te quitan el móvil lo borrarán. Públicalo en las redes. Ahora. Alejandro dudó. No quería exposición. No quería guerra. Solo quería que su hijo estudiara. Alejandro. Lucía le sacudió el brazo. Te van a demandar de todos modos. Al menos que el mundo sepa la verdad. Los guardias estaban a 20 metros. Alejandro abrió la aplicación de video, las manos sudando. Seleccionó el archivo. Escribió el título. Coordinadora de escuela humilla a niño autista en reunión de padres. Los dedos sobre el botón de publicar, el corazón latiendo descontroladamente, presionó. El video se subió, barra de progreso, 50%, 70%, 90%, publicado. Los guardias llegaron. Señor Torres, entregue el móvil. Alejandro guardó el dispositivo en su bolsillo. Ya no es necesario, ya está en internet. La directora Carmen apareció en la puerta, jadeando. ¿Qué hiciste? Alejandro la miró. Por primera vez en 9 meses no sintió miedo, sintió rabia, limpia, justa. Lo que ustedes me obligaron a hacer. Entró en su auto, condujo a casa, no miró hacia atrás. A las 10 de la noche el video tenía 500.000 visualizaciones. A la medianoche, 1 millón. A las 3 de la mañana, 3 millones. Alejandro no pudo dormir. Se quedó mirando los números subir, los comentarios multiplicarse, los hashtags nacer, justicia para Leo, fuera Isabel Reyes, inclusión ya. A las 6 de la mañana, cuando despertó a Leo para el desayuno, el video tenía 6 millones de visualizaciones y Alejandro recibió la primera notificación, demanda judicial presentada por el Instituto San Martín. Difamación, grabación ilegal, daños morales, pedido de 500.000. Pero Alejandro no sabía que ese video alcanzaría 10 millones de vistas en 24 horas y que en las próximas 48 horas la vida de todos allí sería destrozada de formas que nadie imaginaba, porque la viralización no es justicia,
Es un tsunami, y los tsunamis no eligen a quién ahogar. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto ahora. En serio, los leo todos y respondo con cariño. Y si te está gustando la historia, deja ese like. Significa mucho. 2 horas después de la publicación, el video tenía 500.000 visualizaciones. Lucía Mendoza estaba sentada en la sala de su casa cuando sonó el móvil. «Número desconocido», contestó. «Maestra Lucía», era la voz de la directora Carmen. «Necesito que venga a la escuela mañana a las 8». Lucía ya sabía lo que vendría. «Me van a despedir». Silencio al otro lado. «Luego, vamos a hablar de su conducta». «Hasta mañana». La llamada se cortó. Lucía miró las cuentas esparcidas en la mesa. El recibo de la luz atrasado, la colegiatura de sus hijas, el alquiler venciéndose en una semana. Era madre soltera. Ese empleo pagaba las cuentas. Sin él no tenía ahorros ni para un mes. Pero había hecho lo correcto. Lo sabía. A la mañana siguiente, Lucía entró en la oficina de la directora. Carmen estaba allí, acompañada de un abogado. Nada de café, nada de amabilidad. «Siéntese». Lucía se sentó, las manos cruzadas en el regazo. «Usted violó el código de conducta», comenzó Carmen. «Incitó a un padre a grabar una reunión sin autorización. Filtró información confidencial. Confrontó a su superior frente a los padres». «Defendí a un alumno», corrigió Lucía. «Usted traicionó la confianza de la institución. La institución traicionó a un niño de 7 años». El abogado empujó un papel sobre la mesa. «Acuerdo de rescisión. Usted presenta su renuncia voluntaria, recibe su liquidación. De lo contrario, despido por justa causa. 0 indemnización». Lucía leyó el papel. Tembló. «¿Y si no firmo? La demandaremos a usted también. Complicidad en grabación ilegal». Lucía tomó la pluma. Las manos le temblaban. Firmó. Salió de la escuela cargando una caja con sus pertenencias. 15 años de trabajo cabían en una caja de cartón. En el estacionamiento llamó a Alejandro. Él tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz estaba exhausta. «Lucía, perdí mi trabajo». Silencio pesado. «Lo siento», dijo ella. «No puedo ayudarte más. Tengo 2 hijas. No puedo involucrarme». «Entiendo», respondió Alejandro. «Ya hiciste demasiado». Lucía colgó. Entró en su auto. Lloró sola por 10 minutos. Luego se secó las lágrimas, respiró hondo y fue a buscar trabajo. 3 días después, recibió una llamada inesperada. Era de una escuela pública del otro lado de la ciudad. La directora había visto el video. Había visto a Lucía defendiendo a Leo. Quería maestras así. Lucía fue contratada esa misma semana. Salario menor, pero la conciencia tranquila. Mientras tanto, Alejandro se hundía. El video alcanzó 2 millones de visualizaciones el segundo día. Programas de televisión llamaban pidiendo entrevistas. ONGs de derechos humanos querían convertirlo en portavoz. Abogados ofrecían defenderlo gratuitamente. Pero Alejandro no quería reflectores, solo quería que Leo estudiara. Estaba acostado en el sofá a las 3 de la mañana, incapaz de dormir. Leo dormía en la habitación de al lado. La casa estaba en silencio, pero la cabeza de Alejandro gritaba. Sacó una caja vieja de debajo de la cama. Fotos, todas de Clara. Comenzó a mirar. Clara embarazada. Clara sosteniendo a Leo recién nacido. Clara enseñando a Leo a caminar. Clara riendo, siempre riendo. Ella era la luz de la casa. Alejandro era la sombra. Recordó algo que había enterrado profundamente. Tenía 9 años cuando nació su hermana menor. Parálisis cerebral. Sus padres se obsesionaron. Todo el tiempo, todo el dinero, toda la atención era para ella. Alejandro creció invisible, el niño callado que sacaba buenas notas y no daba problemas. Juró que nunca haría que un hijo se sintiera menos importante, pero hizo exactamente eso. Trabajó tanto
que dejó que Clara criara a Leo sola. Llegaba tarde, salía temprano, siempre una obra, un cliente, una reunión. Clara nunca se quejó. Solo decía, «Está todo bien, amor, podemos con esto». Pero ella no debería haber podido sola. Alejandro recordó el último día. Clara salió a buscar una medicina de Leo a la farmacia. Él estaba cerrando una propuesta importante. Ella le preguntó si él podía ir. Él dijo que no. 30 minutos después, la policía tocó el timbre. La culpa era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Si él hubiera ido, si él le hubiera prestado atención, si él hubiera estado presente. Ahora estaba presente, pero no sabía cómo. No sabía las rutinas de Leo, no sabía las señales de crisis. No sabía qué hacía feliz o triste a su hijo. Era un extraño en la casa de su propio hijo y acababa de transformar el trauma de Leo en entretenimiento para millones. Había expuesto a su hijo para probar un punto. Era diferente de la doctora Reyes. Ambos usaron a Leo como herramienta, una para excluir, el otro para incluir, pero ambos sin preguntar qué quería Leo. Alejandro lloró por primera vez desde el funeral. Lloró fuerte, desesperado. Leo se despertó con el ruido. Entró en la sala en pijama con el cabello revuelto. Miró a su padre. No entendió por qué lloraba, pero se sentó a su lado y lo abrazó. Un abrazo apretado, cálido. Alejandro sostuvo a su hijo. «Perdóname, perdóname tanto». Leo no respondió. Solo se quedó allí, presente. Y ese abrazo cambió algo dentro de Alejandro. Por primera vez, sintió que no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba estar allí. Mientras Alejandro luchaba con la culpa, Isabel Reyes luchaba con las consecuencias. El video explotó. 7 millones de visualizaciones en 48 horas, tema del momento a nivel nacional. Periódicos, radios, televisiones hablando del caso, e Isabel era el rostro de la villanía. Capturas de pantalla del video se viralizaban. Memes crueles, montajes, amenazas de muerte. Tuvo que irse de su casa, alquilar una habitación de hotel, usar gorra y gafas de sol en la calle. Su hija adolescente lloraba todos los días. «Mamá, todos en la escuela están hablando. Dicen que eres un monstruo». Isabel no era un monstruo. Era una madre asustada. Tenía un hijo, Daniel, hoy con 22 años, TDAH diagnosticado a los 7. Lo había puesto en una escuela inclusiva. Creía en el discurso. Todos los niños pueden aprender juntos, pero la escuela no estaba preparada. Maestros sin capacitación, niños crueles. Daniel sufrió un bullying brutal. Lo llamaban tonto, lento, defectuoso. A los 12 años, Daniel se tomó todos los medicamentos para el TDAH de una vez. Isabel lo encontró desmayado en el baño. Lo salvó por minutos. Estuvo una semana en coma. Cuando despertó, dijo, «Solo quería que dejaran de reírse de mí». Eso rompió a Isabel. Sacó a Daniel de la escuela. Lo puso en una institución especializada. Él floreció. Hizo amigos. Se graduó. Hoy era diseñador gráfico, feliz. E Isabel desarrolló una creencia. La inclusión sin estructura mata. Literalmente. Había visto a su hijo querer morir por una promesa vacía. No iba a dejar que sucediera de nuevo. Por eso creó filtros en el Instituto San Martín. No era crueldad, era protección. O al menos eso se decía a sí misma. Pero viendo el video viralizarse, por primera vez Isabel se preguntó, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si estaba proyectando el trauma de Daniel en todos los niños? ¿Y si Leo no era Daniel? Llamó a la antigua terapeuta de Daniel. La doctora Ana López, 60 años, cabello blanco, voz tranquila. «Isabel, ¿cuánto tiempo?» «¿Hice lo correcto?», preguntó Isabel con la voz quebrada. «¿Qué cosa?». «Proteger a ese niño, como no protegí a Daniel». Silencio. Luego, «Confundiste protección con exclusión. Daniel sufrió porque la escuela no tenía estructura.
Pero la solución no era sacarlo, era crear la estructura. Pero yo no tenía poder para eso. Entonces tomaste el poder ahora y lo usaste para excluir. Venganza disfrazada de protección. Las palabras dolieron, porque eran verdad. Isabel colgó. Se sentó en la cama del hotel. Miró el móvil. 800 mensajes de odio. 20 amenazas de muerte. 2 amenazas de violencia sexual. Ella no era una villana, pero se había convertido en una. Y por primera vez entendió. No luchaba por lo que era correcto, luchaba para no revivir lo que salió mal. Mientras tanto, el video seguía creciendo. Grupos de madres de niños especiales se organizaron, crearon un movimiento. Inclusión real ya. Programaron una protesta en la puerta del Instituto San Martín. 200 personas aparecieron, pancartas, gritos, la prensa cubriendo todo en vivo. Otras familias comenzaron a manifestarse, habían pasado por lo mismo. 7 escuelas de la ciudad fueron expuestas, relatos de discriminación, matrículas negadas, niños humillados. La historia dejó de ser sobre Alejandro y Leo, se convirtió en un sistema entero. Los políticos se aprovecharon. Los concejales convocaron una audiencia pública, los diputados propusieron leyes. Todos querían aparecer como defensores de la inclusión. Nadie había hecho nada antes. Alejandro recibió cientos de mensajes de apoyo, pero también de odio. Algunos decían que estaba usando a su hijo para figurar, que quería fama, que estaba traumatizando a Leo al exponerlo, y había verdad en eso. Leo preguntaba, ¿por qué hay tanta gente hablando de mí? Alejandro no sabía responder. El proceso judicial avanzaba. El abogado de la escuela era agresivo. Pedía 500,000. Embargo de bienes. Prisión por difamación. Alejandro no tenía dinero para la defensa. Iba a perderlo todo. Fue cuando recibió una llamada inesperada. «Señor Alejandro, Javier Castillo». Alejandro recordó. El padre rico que votó contra Leo en la reunión. «No quiero hablar con usted», dijo Alejandro. «Por favor, solo un minuto». Alejandro iba a colgar, pero algo en la voz del hombre lo hizo esperar. «Voté para sacar a su hijo», dijo Javier. «Voté delante de mi familia, de mi sobrino, que es autista». Alejandro no respondió. «Pasé la vida negándolo. Mi hermana tiene un hijo autista. Y siempre lo traté como un problema de ella. Nunca lo defendí, nunca lo apoyé, con vergüenza de que la gente lo supiera. ¿Por qué me cuenta esto? Porque vi el video, vi lo que hice y me avergoncé». Javier respiró hondo. «Quiero pagar su defensa. Abogados, costos, todo». Alejandro no lo podía creer. ¿Por qué? Porque necesito arreglarlo y porque usted tuvo el valor que yo nunca tuve. Alejandro aceptó, no por orgullo, por necesidad. Javier trajo abogados de élite. Montaron una estrategia. No era solo defender a Alejandro, era atacar el sistema. Demandarían a la escuela por discriminación sistemática. Tenían documentos, pruebas. 7 familias se unieron, todas con historias parecidas. El caso se volvió colectivo, más grande, más fuerte. Pero vino la complicación que nadie esperó. El juez dictó una medida cautelar. Leo tenía prohibido asistir a escuelas privadas hasta el juicio final. Argumento: perturbación del ambiente escolar. Riesgo de represalias. Medida de protección. Alejandro leyó la decisión 5 veces. No lo podía creer. Había luchado por el derecho de su hijo a estudiar. Y ahora Leo tenía prohibido estudiar. Le mostró el papel a Leo. «Vas a quedarte en casa un tiempo más». Leo no entendió. ¿Hice algo malo? «No, hijo, fui yo». Leo comenzó a llorar. Me gustaba la escuela, la maestra, los compañeros. Alejandro abrazó a su hijo en el suelo, ambos llorando. Todo lo que hizo había empeorado la situación. El tiro le salió por la culata, completamente. Fue el punto más bajo, pero fue en ese momento que surgió una esperanza inesperada. Una periodista de investigación llamó. Había descubierto algo.
No era la primera vez. La doctora Reyes había expulsado discretamente a 9 niños especiales en los últimos 6 años, siempre usando presión velada, siempre haciendo que las familias los retiraran voluntariamente. Tenían documentos internos, correos electrónicos, orientaciones de la coordinación pedagógica. Mantener el estándar de excelencia implica una selección criteriosa de perfiles. Código para discriminación institucional. La periodista publicó el artículo, Una bomba periodística. El Instituto San Martín no era un caso aislado, era una política sistemática. El Ministerio Público abrió una investigación. Alejandro recibió llamadas de 12 familias. Todas querían unirse, montar una acción colectiva. Ya no era sobre venganza. Era sobre cambiar el sistema entero, y en ese momento crítico, en el minuto 45 de la tormenta, Alejandro se dio cuenta. Ya no estaba solo. Pero la doctora Reyes y el consejo de la escuela ya estaban preparando una contraofensiva brutal. En 72 horas se abriría un proceso penal contra Alejandro, y a Leo se le prohibiría judicialmente estudiar en cualquier institución privada del Estado. La guerra apenas comenzaba. 72 horas después de la medida cautelar, el oficial de justicia tocó la puerta. Alejandro abrió. Recibió un sobre Manila, citación para un proceso penal. Ya no era civil, era penal. Acusaciones, difamación agravada, grabación clandestina, exposición indebida de menores. Pena máxima, 4 años de reclusión. Alejandro se sentó en el sofá. Leyó el documento 3 veces. Las palabras se mezclaban. Exposición indebida de menores. Había expuesto a su propio hijo. Para protegerlo terminó lastimándolo más. El abogado de Javier llamó, le explicó la gravedad. Quieren arrestarte, sentar un precedente, asustar a otras familias. ¿Y pueden lograrlo?, preguntó Alejandro. Pueden. Grabaste sin autorización. Técnicamente violaste la ley. Alejandro colgó. Miró a Leo, que jugaba con bloques de construcción en la alfombra. Ajeno, feliz en ese momento, sin saber que su padre podía ir preso, sin saber que nunca más estudiaría en una escuela privada, sin saber que se había convertido en un titular nacional. La familia llamó, no para apoyar, para criticar. Expusiste al niño. Lo estás usando para figurar. A Clara no le habría gustado esto. Cada frase era una puñalada. Alejandro apagó el teléfono. Bloqueó a todos. En el trabajo el jefe lo llamó para conversar. Alejandro, necesito darte vacaciones forzadas. El escándalo está afectando a la empresa. Los clientes se quejaron. Vacaciones forzadas significaba suspensión no remunerada. Alejandro tenía cuentas, alquiler, terapias de Leo, medicinas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esto se resuelva. Puede tardar meses. El jefe desvió la mirada. Lo siento. Alejandro salió de la empresa cargando una caja con sus pertenencias. Por segunda vez en un mes, alguien cercano perdía su trabajo por su culpa. Lucía, ahora él mismo. Por la noche, intentó explicarle a Leo. Vamos a pasar un tiempo en casa juntos. Leo dejó de dibujar. ¿Ya no voy a ir a la escuela? Aún no se puede. ¿Y por qué? Porque hay adultos peleando. Por mi culpa. Alejandro sostuvo el rostro de su hijo. No, nunca es tu culpa. Pero Leo sabía. Los niños siempre saben. Volvió a dibujar, más despacio, más triste. Alejandro vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su hijo, esa luz que Clara siempre mantenía encendida, y él no sabía cómo volver a encenderla. Esa noche, Alejandro tuvo insomnio. Se levantó a las 3 de la mañana. Fue al cuarto de Leo. El niño dormía abrazado al oso de peluche que Clara le había dado. Alejandro se sentó en el suelo, observándolo, y por primera vez se permitió sentirlo todo. El dolor era físico, quemaba en el pecho, subía por la garganta, apretujaba los ojos, había fallado.
Le había fallado a Clara, que le pidió que luchara por su hijo. Le había fallado a Leo, que solo quería estudiar. Se había fallado a sí mismo, que intentó hacer lo correcto e hizo todo mal. Alejandro no sabía ser padre, nunca supo. Clara cargaba con el peso, y cuando ella murió, él se dio cuenta de que era un extraño en su propia casa. No sabía las rutinas, no entendía las crisis, no reconocía las señales. Leo era un misterio que no sabía descifrar, y en lugar de aprender despacio, con paciencia, intentó resolverlo con fuerza bruta, como siempre hacía. Un arquitecto resuelve calculando, un padre resuelve sintiendo. Pero Alejandro no aprendió a sentir, aprendió a construir. Y un hijo no es un edificio. Grabó la reunión pensando en pruebas legales, pero no calculó las consecuencias emocionales. No sintió que la viralización lastimaría a Leo. No previó que 4 millones de personas verían a su hijo en un momento de vulnerabilidad. Sin contexto, sin autorización, sin amor. Transformó el trauma de Leo en entretenimiento, en herramienta política, en símbolo. Pero Leo no era un símbolo, era un niño que necesitaba brazos, no cámaras, atención, no activismo. Alejandro miró sus propias manos, manos que construían edificios, manos que firmaban contratos, manos que grabaron un video, pero eran manos que temblaban al peinar el cabello de su hijo, que no sabían atar bien los cordones, que nunca habían hecho un pastel de cumpleaños. Era un pésimo padre, y peor aún, estaba seguro de ello. Clara era una madre natural, intuitiva, sabía cuándo Leo necesitaba espacio y cuándo necesitaba un abrazo. Alejandro no sabía nada, solo sabía trabajar. Y trabajar no salvaba a un hijo. La culpa corrosiva se apoderó de él. Alejandro lloró allí, en el suelo del cuarto de su hijo. Lloró silenciosamente para no despertar a Leo. Lloró por la esposa que perdió, por el hijo que no conocía, por todas las decisiones equivocadas, y en el fondo, en lo más profundo del dolor, reconoció algo que nunca había admitido. Él no era diferente de la doctora Reyes. Ambos usaron a Leo. Ella para excluir, él para incluir. Pero ambos transformaron a un niño en una herramienta. Ambos decidieron por el niño sin preguntarle qué quería. Y ahora, Leo pagaba el precio. Alejandro no veía salida. El proceso avanzaría. Podía ir preso. Leo tenía prohibido estudiar. El dinero se acabaría en 2 meses. La familia lo había abandonado. Lucía no podía ayudar. Estaba completamente solo. Y peor, Leo estaba solo con él, con un padre incompetente que destruía todo lo que tocaba. A la mañana siguiente, la doctora Ana López llamó. La terapeuta de Leo, 60 años, cabello blanco, voz serena. Alejandro, necesito hablar con usted. No puedo pagar más las sesiones, dijo él directo. No le estoy cobrando, lo estoy invitando. Venga a tomar un café. Alejandro dudó, pero no tenía energía para negarse. Se encontraron en una pequeña cafetería. Ana ya estaba allí, con 2 tazas de café. Señaló la silla. Alejandro se sentó. Se está castigando, dijo Ana. Estoy reconociendo mis errores. Se está ahogando en culpa. Es diferente. Alejandro revolvió el café. No tenía hambre, no tenía ganas de conversar, pero Ana no se rindió. Alejandro no se equivocó al grabar, se equivocó al viralizar sin pensar en las consecuencias. ¿Y sabe qué prueba eso? Que es humano, que sintió dolor y reaccionó. Reaccioné mal, reaccionó como un padre desesperado. Clara también se equivocó, cargó con todo sola y no le enseñó a ser padre. Ambos protegieron a Leo de maneras diferentes, y ambos fallaron en dejarlo simplemente existir. Alejandro la miró. Clara no falló. Sí lo hizo. Lo excluyó a usted de la crianza. Asumió todo sola, no por maldad, por miedo. Miedo de que usted no pudiera manejarlo, pero al excluirlo, lo dejó sin preparación. Y cuando ella murió, usted se quedó perdido.
Las palabras dolieron, pero eran verdad. Ana continuó. Ahora tiene la oportunidad que ella no tuvo. Recomenzar. Conocer a Leo de verdad. No como un proyecto a ser reparado, como una persona a ser amada. Pero la lucha, comenzó Alejandro, la lucha no es contra la doctora Reyes. Es por el derecho de Leo a existir en el mundo. Y existir no es ganar un juicio. Es tener un padre presente. Alejandro sintió que algo cambiaba. Pequeño, sutil, como una luz encendiéndose en una habitación oscura. Ana bebió su café. Otras familias también están demandando a la escuela. El movimiento es más grande que usted. No necesita ser un héroe solitario. Puede ser solo un padre que lucha junto a otros padres. Pero yo lo expuse, lo expuso, y tendrá que lidiar con eso. Pero no se castigue eternamente. Aprenda, repare y siga. Alejandro respiró hondo. ¿Cómo? Cambie de estrategia. Deje de luchar contra personas. Empiece a luchar por políticas. No es una guerra personal contra la doctora Reyes. Es un movimiento por la inclusión real. Y un movimiento se hace colectivamente. Alejandro volvió a casa con el pensamiento más claro. Llamó a Javier. Reúne a las familias. 12 familias aparecieron, todas con historias parecidas, niños expulsados, matrículas negadas, humillaciones veladas. Alejandro miró a su alrededor. No estaba solo. No me voy a retractar, dijo, pero voy a cambiar la estrategia. No es una guerra contra la doctora Reyes, es una lucha por una ley que proteja a nuestros hijos. Un padre preguntó, ¿qué tipo de ley? Una ley municipal, fiscalización obligatoria de las escuelas, multa severa por discriminación, capacitación obligatoria para maestros y una vacante garantizada para niños especiales. Eso tarda años, dijo una madre. Entonces empezamos hoy. Javier se levantó. Voy a financiar la campaña. Abogados, costos, vamos al ayuntamiento, audiencia pública, presión política. Alejandro aceptó pagar el precio. Podía perder el juicio, pagar una multa, tener el nombre manchado, pero garantizaría que ningún niño pasara por eso de nuevo. Pasaron 3 días planeando, recolectando pruebas, reuniendo testimonios, documentando casos, preparando un proyecto de ley. Alejandro trabajaba día y noche, pero ahora con un propósito diferente. No era venganza, era construcción. Y una noche, mientras organizaba documentos, Leo entró en la sala. «Papá, ¿estás ocupado?» Alejandro cerró la laptop. «Nunca para ti». Leo se subió a su regazo. Se quedaron así, abrazados, sin palabras, solo presencia. Y Alejandro sintió que eso era más importante que cualquier victoria judicial. Estar allí, presente, finalmente. Al día siguiente, Alejandro hizo lo que nadie esperaba. Llamó a la doctora Isabel Reyes. Ella contestó sorprendida. «Señor Torres, quiero invitarla a la audiencia pública, a favor de la inclusión». Largo silencio. Luego, ¿por qué? Porque usted no es la enemiga. Es una madre que sufrió y trató de proteger de la manera equivocada, como yo. Y si vamos juntos, cambiamos el sistema de verdad. La doctora Reyes no respondió de inmediato, pero no colgó. Y eso era un comienzo. La confrontación final estaba a punto de empezar, y el futuro de 300 niños especiales de la ciudad dependía de ese momento. Alejandro lo había perdido todo, pero por primera vez sabía exactamente por qué luchaba. La audiencia pública se fijó para un martes a las 2 de la tarde. El ayuntamiento estaba abarrotado, 300 personas, filas afuera, prensa nacional, transmisión en vivo. Alejandro llegó temprano, las manos sudando. La corbata que Clara le había dado hacía años, la única que tenía. Leo se quedó con la doctora Ana. Era mejor así. Ese momento no era sobre exposición, era sobre cambio. Las familias se sentaron juntas. 12 padres, 14 madres, algunos con sus hijos mayores.
Javier estaba en la primera fila al lado de Alejandro. Le apretó el hombro a su amigo. «Respira, tú puedes». Los concejales entraron, 17 en total, algunos solidarios, otros escépticos, 3 abiertamente en contra. La bancada conservadora ya había manifestado su preocupación. La ley generará una avalancha de demandas. Las escuelas tienen derecho a elegir su perfil. La inclusión no puede ser forzada. El presidente del Consejo abrió la sesión. Audiencia pública para debatir el proyecto de ley municipal número 123. Fiscalización y garantía de la inclusión escolar. Primer orador, señor Alejandro Torres. Alejandro subió al atril. 300 pares de ojos sobre él, las cámaras cerrándose en su rostro. Respiró hondo. No iba a hablar de la doctora Reyes, no iba a hablar de venganza, iba a hablar del sistema. Mi nombre es Alejandro Torres. Soy padre de Leo, 7 años, autista. También soy hijo de María, madre de Sofía, mi hermana que nació con parálisis cerebral. Crecí viendo a mi hermana ser excluida de parques, de fiestas, de escuelas. Crecí creyendo que el mundo no tenía lugar para personas diferentes. Y cuando mi hijo nació, repetí el ciclo. Trabajé demasiado. Huí de la realidad. Dejé que mi esposa cargara con el peso sola. Hizo una pausa. Miró a las familias, a Javier, a los concejales. Hace 9 meses perdí a mi esposa. Me quedé solo con mi hijo y descubrí que el mundo no había cambiado. 7 escuelas rechazaron su matrícula, todas con excusas educadas, todas con el mismo mensaje: tu hijo no encaja aquí. Cuando finalmente conseguí una vacante, grabé una reunión donde la coordinadora dijo que un niño especial no podía estudiar allí. Viralicé ese video, destruí su reputación, expuse a mi hijo y estoy siendo demandado. Murmullos en el pleno. Me equivoqué al viralizar sin pensar en las consecuencias, pero no me equivoqué al grabar, porque 47 testigos vieron esa escena y nadie me iba a creer sin pruebas, y es por eso que estamos aquí. Alejandro mostró documentos. En las últimas 3 semanas recolectamos datos. El 43% de las escuelas privadas de esta ciudad rechazan matrículas de niños especiales ilegalmente. 72 casos documentados en los últimos 2 años. Familias presionadas para retirar a sus hijos, niños humillados en reuniones, un sistema entero construido para excluir. Respiró hondo. Proponemos una ley municipal, multa de 50.000 para escuelas que discriminen. Revocación de la licencia en caso de reincidencia, capacitación obligatoria para maestros, fiscalización del Ministerio Público y vacante garantizada por ley para niños especiales. Aplausos. Algunos concejales aprobaron, otros fruncieron el ceño. Un concejal de la bancada conservadora pidió la palabra. Señor Alejandro, entendemos su dolor, pero las escuelas privadas tienen autonomía. No pueden ser obligadas a aceptar alumnos que comprometan la calidad de la enseñanza. Alejandro lo miró. Los niños especiales no comprometen la calidad. La falta de preparación de los adultos la compromete. Aplausos más fuertes. Otros padres subieron a declarar. Historias de humillación, puertas cerradas, niños traumatizados. Una madre lloró al contar que su hija de 9 años preguntó: «Mamá, ¿por qué nadie me quiere?». El pleno quedó en un silencio pesado. Fueron 2 testimonios, 3, 5, 7, cada uno más doloroso que el anterior. El país entero miraba en vivo. Tema del momento. Periodistas actualizando minuto a minuto. Entonces, la puerta del fondo se abrió. Isabel Reyes entró. Silencio absoluto. La gente se volteó. Las cámaras corrieron hacia ella. Isabel estaba diferente, sin maquillaje, cabello sencillo, ropa discreta. Caminó hacia el micrófono. Alejandro bajó, le dio espacio. Isabel subió. Las manos le temblaban.
Mi nombre es Isabel Reyes. Soy la coordinadora del video. Comenzaron los abucheos. ¡Fuera! ¡Vergüenza! Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Los abucheos cesaron. Isabel continuó. Voy a contar algo que nunca dije públicamente. Tengo un hijo, Daniel, TDAH diagnosticado a los 7 años. Murmullos. Lo puse en una escuela inclusiva. Creí en el discurso, todos los niños aprenden juntos. Pero la escuela no estaba preparada. Daniel sufrió un bullying brutal. A los 12 años intentó suicidarse. Casi murió. Su voz se quebró, pero siguió. Eso me destruyó. Lo saqué de la escuela regular. Lo puse en una institución especializada. Él floreció y yo desarrollé una creencia. La inclusión sin estructura mata. Por eso creé filtros en el Instituto San Martín. No era crueldad, era protección. Alejandro estaba sentado, escuchando. No interrumpió. Pero viendo este movimiento, hablando con una terapeuta, entendí. Confundí protección con exclusión. Mi hijo sufrió porque la escuela no tenía estructura. Pero la solución no era excluir a otros niños, era crear la estructura. Miró a Alejandro. Señor Alejandro, usted me destruyó. Mi carrera, mi reputación, mi seguridad. Recibí amenazas de muerte. Mi hija fue hostigada. Alejandro bajó la cabeza. Pero usted también me despertó. Me obligó a ver que estaba proyectando el trauma de Daniel en todos los niños, que estaba usando el poder para vengar un dolor antiguo y que en el proceso lastimé a familias inocentes. Respiró hondo. No estoy pidiendo perdón, no lo merezco. Estoy diciendo que apoyo esta ley, porque si las escuelas son obligadas a tener estructura, niños como Daniel y Leo no sufrirán, ni por exclusión ni por falsa inclusión. Aplausos vacilantes, confusos. Nadie esperaba eso. Alejandro subió al estrado junto a ella. Quedaron frente a frente, las cámaras capturando todo. Usted me destruyó, dijo Isabel, solo para que él la oyera. Usted destruyó a 7 familias antes que a mí. La diferencia ahora es público. ¿Y eso lo hace correcto? No, pero lo hace necesario. Isabel lo miró a los ojos. Su hijo está bien. No, está confundido, asustado. Tiene prohibido estudiar por mi culpa. Entonces somos iguales. Ambos lastimamos a nuestros hijos intentando protegerlos. Alejandro asintió. Por eso necesitamos esta ley, para que cuando personas como nosotros se equivoquen, el sistema no deje que los niños paguen. Isabel extendió la mano. Alejandro miró. No era perdón, era una tregua. Él la estrechó. El presidente del consejo llamó a votación. Proyecto de ley número 123. Las cámaras transmitían en vivo. 17 concejales. Uno por uno presionaron botones. Verde para sí, rojo para no. Alejandro contuvo la respiración. Javier le apretó el hombro. El resultado apareció en el panel. 14 votos a favor, 3 en contra, aprobado en primera instancia. El pleno explotó en aplausos, familias llorando, abrazos, celebración. Alejandro se quedó quieto, procesando. Lo había logrado, no solo, sino juntos. La ley establecía: las escuelas tendrían 90 días para comprobar su estructura inclusiva o perderían la licencia. Capacitación obligatoria, fiscalización del Ministerio Público, multa de 50.000 por discriminación comprobada y vacante garantizada para niños especiales. Isabel sería suspendida, no despedida. Pasaría por una capacitación de 6 meses. La escuela pagaría una multa de 200.000, destinada a un fondo de becas para niños especiales. Alejandro salió del ayuntamiento rodeado de familias, periodistas pidiendo entrevistas, pero él solo quería ir a casa, ver a Leo, abrazar a su hijo. Javier lo apartó. Mi sobrino estudiará en el San Martín el próximo año. Me encargaré personalmente. Gracias por todo. No, gracias a ti por darme el valor que no tenía. Alejandro condujo a casa.
Leo estaba esperando en la ventana. Cuando vio a su padre, corrió hacia la puerta. Alejandro lo alzó en brazos, lo apretó fuerte. ¿Lo logramos?, preguntó Leo. Lo logramos. La semana que viene vuelves a la escuela. Leo sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. Esa noche, Alejandro acostó a Leo, se sentó al borde de la cama. Papá, peleaste mucho. Peleé, pero por las cosas correctas. A mamá le habría gustado, Alejandro pensó. Clara habría reprobado la viralización, habría apoyado la ley, habría dicho que él debería haber hablado con ella antes, pero estaría orgullosa del hombre en el que se estaba convirtiendo. Sí, a ella le gustaría en quien estoy tratando de convertirme. Leo abrazó el oso de peluche. A mí también me gusta. Alejandro besó la frente de su hijo. Apagó la luz. Dejó la del pasillo encendida, como le gustaba a Leo. En la sala, solo, Alejandro miró la foto de Clara en la repisa. No hice todo bien, pero hice lo mejor que pude. Por primera vez en 9 meses, sintió que ella estaría de acuerdo. La historia no terminaba allí, pero comenzaba de nuevo. Mejor, más consciente, más presente, porque la victoria no era ganar un juicio, era tener un hijo feliz, tener la conciencia tranquila, tener el valor de equivocarse y la fuerza de reparar. Y Alejandro tenía las 3 cosas ahora, pero la historia no terminaba con una victoria legislativa, porque 6 meses después, cuando Leo finalmente volvió al salón de clases, Alejandro descubrió que las leyes cambian estructuras, pero solo el amor cambia culturas. Y era allí donde comenzaba la verdadera transformación. 6 meses después, Leo Torres entró al salón de clases del Instituto San Martín a las 7:45 de la mañana. La mochila de Paw Patrol en la espalda, la misma que estuvo colgada en la puerta por meses, pero ahora usada, vivida, con calcomanías que sus compañeros le habían dado. La nueva maestra Camila, capacitada en educación especial, lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, Leo. Hoy es día de presentación del proyecto». Leo asintió. Se sentó en su silla adaptada, con apoyo sensorial que la escuela instaló. A su lado, Lucas y Sofía, sus mejores amigos. Niños que aprendieron a entender cuándo Leo necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía. El grupo había cambiado, no por obligación, por convivencia. Alejandro observaba desde la ventana. Ya no entraba al salón. Leo no lo necesitaba. El niño tenía una rutina, amigos, independencia. Alejandro había aprendido a soltar, a confiar, a ser un padre presente sin ser un padre helicóptero. Ahora trabajaba medio tiempo. Arquitecto freelance, ganaba menos, pero estaba en todas las terapias, en todos los recreos, en todos los momentos importantes. La relación entre padre e hijo se había transformado. Alejandro conocía las señales de crisis. Sabía cuando Leo estaba sobrecargado sensorialmente. Sabía que no le gustaban las texturas pegajosas, que adoraba los dinosaurios, que se reía de chistes tontos, que le tenía miedo a la oscuridad, pero no lo admitía. Conocía a su hijo. Finalmente, Lucía Mendoza estaba en la nueva escuela pública, al otro lado de la ciudad, directora pedagógica, implementando un modelo inclusivo que se volvió referencia estatal. 5 escuelas ya copiaban el método. Había encontrado un propósito y también había encontrado el amor. Marcelo, el profesor de educación física, viudo con una hija autista. Se entendían, construían algo juntos. Isabel Reyes no volvió al Instituto San Martín. No quiso. Pasó 6 meses en capacitación intensiva sobre neurodiversidad, inclusión, derechos humanos. Luego aceptó una propuesta de una ONG que formaba maestros. Viajaba por el estado dando conferencias. ¿Cómo me equivoqué? ¿Y qué aprendí? Era doloroso. Exponer sus fallas públicamente. Pero era necesario. Daniel, su hijo, estaba orgulloso. Dijo que su madre finalmente se había convertido en la persona que él siempre supo que podía ser.
La relación entre Isabel y Daniel había mejorado. Conversaban, de verdad, sobre dolor, trauma, superación. Isabel pidió disculpas por los años de sobreprotección. Daniel perdonó, no olvidó, pero perdonó. La directora Carmen se jubiló. Admitió públicamente que había cerrado los ojos ante la discriminación por miedo a perder alumnos que pagaban, por miedo a desagradar al consejo, por cobardía. La admisión no borró los errores, pero abrió puertas para que otras directoras también lo admitieran. Comenzó un movimiento de autocrítica institucional. Javier Castillo se convirtió en un activista silencioso. Financiaba becas para 8 niños especiales en escuelas privadas de la ciudad. Su sobrino, David, estudiaba en el San Martín, feliz, incluido. Javier iba a todas las presentaciones, publicaba fotos orgulloso. La familia que antes sentía vergüenza ahora sentía pertenencia. La ley municipal fue aprobada en segunda y tercera instancia. Se volvió realidad. 127 niños especiales consiguieron vacantes después de la fiscalización. 3 escuelas perdieron su licencia por discriminación comprobada. 17 escuelas invirtieron en capacitación y estructura. El sistema estaba cambiando, despacio, pero cambiando. El proceso penal contra Alejandro fue archivado. El Ministerio Público entendió que la grabación tenía relevancia pública. Protegía el interés colectivo. La escuela desistió del proceso civil, acuerdo extrajudicial. Alejandro no pagó multa. La escuela reconoció su error, no públicamente, pero sí jurídicamente. El viernes por la tarde, el Instituto San Martín hizo su presentación de fin de año. Auditorio lleno. El mismo auditorio de la reunión fatal, pero ahora con una atmósfera diferente. Padres emocionados, niños disfrazados, luces de colores. Leo estaba en el escenario, participando en una obra sobre las diferencias. Tenía 3 líneas, cortas, ensayadas por semanas. Alejandro estaba en el público, primera fila, el corazón apretado de emoción. La obra comenzó. Niños representando diferentes animales, cada uno con una característica única. Leo era una tortuga, lenta pero constante. Cuando llegó su turno, se acercó al micrófono. Respiró hondo. Soy lento, pero siempre llego. El público aplaudió. Alejandro sintió las lágrimas arder, no de tristeza, de orgullo, puro y simple. Después de la presentación, tras bastidores, Leo buscó a su padre. «Papá, olvidé una línea». Alejandro se agachó. Nadie lo notó. «Estuviste increíble». Había gente riendo. Riendo contigo, del chiste de la obra, no de ti. Leo pensó. Diferencia importante, muy importante. Leo abrazó a su padre. Mamá vio. Alejandro miró hacia arriba, como siempre hacía cuando hablaba de Clara. Vio y aplaudió más fuerte que todos. ¿Estás seguro? Absolutamente. Salieron de la mano. La mochila de Paw Patrol en la espalda de Leo. Ligera, como debía ser. Otras familias alrededor. Conversaciones, risas, una comunidad construida en la lucha. Alejandro ya no estaba solo, nunca más lo estaría. En el estacionamiento, Javier saludó. «Alejandro, asado en mi casa el domingo. Trae a Leo». «¿Habrá un dinosaurio de juguete?», preguntó Leo, serio. «Voy a comprar uno solo para ti». Leo sonrió. «Entonces voy». Alejandro entró al auto, ajustó el cinturón de Leo, encendió la radio. Sonaba una canción que le gustaba a Clara. No la apagó. Por primera vez podía escucharla sin que doliera. La lucha por la inclusión no tenía fin. Tenía un progreso diario. El sistema cambiaba con la ley, pero la cultura cambiaba con las personas. Alejandro no era un padre perfecto. Isabel no era una villana absoluta. Ambos eran humanos imperfectos intentando proteger a niños de la manera que sabían. Y se equivocaron, y aprendieron,
y crecieron. La inclusión real no era un discurso bonito, era estructura física, maestros capacitados, niños respetados, era presupuesto asignado, era fiscalización rigurosa, era voluntad política y principalmente era empatía cultivada desde temprano. La viralización tenía poder y peligro. Expuso la injusticia, pero creó un linchamiento. Alejandro aprendió que la lucha pública necesita estrategia, no solo indignación. Necesita un colectivo, no solo heroísmo individual. Necesita amor, no solo rabia. Y al final, no se trataba de vencer, se trataba de transformar. Alejandro no venció a Isabel. Ambos transformaron el dolor en acción, y esa acción cambió a una ciudad entera. 127 niños tenían vacantes ahora. Pero los números eran personas. Cada niño era el Leo de alguien. Cada familia era el Alejandro de alguien. La esperanza no estaba en un final feliz. Estaba en un comienzo posible. Leo estudiaba. Alejandro era presente. Clara descansaba en paz. Y el mundo tenía un espacio más para niños diferentes. No era perfecto, pero era real. Y lo real era suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste a un niño ser excluido y te quedaste en silencio porque no sabías cómo ayudar? ¿Alguna vez fuiste esa persona que defendió a alguien cuando todos desviaban la mirada? ¿O fuiste quien deseó haber tenido el valor de hablar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuenta sobre alguien que viste ser dejado de lado, sobre cuando tú mismo sentiste que no encajabas en algún lugar. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra madre, abuela o educadora necesita escuchar hoy. Suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita. La próxima semana, la historia de la maestra que arriesgó todo por un alumno que el sistema abandonó. Recuerda, nuestros hijos y nietos observan nuestras acciones, no nuestros discursos. La inclusión comienza cuando dejamos de ser espectadores y nos volvemos parte del cambio. Hasta pronto.